Listo, vamos a empezar a grabar la reunión de hoy para que todos ustedes tengan el material a futuro. Sin embargo, es importante, como nos decía Marco, que tomen notas para que a lo largo de la conferencia de hoy ustedes puedan establecer todas las preguntas. Primero que nada, quiero establecer cómo nos vamos a dividir, cómo va a ser la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a estar desarrollada en 3 puntos. La primera, en la que les voy a invitar a que todos nosotros hagamos una reflexión sobre el taller que estamos realizando. Principalmente en lo que qué implica el liderazgo y por qué le enfocamos el liderazgo con sentido humano, que eso es importante que nosotros sepamos. Luego de eso, lo que vamos a realizar es una pequeña exposición de lo que implica el mundo de las relaciones. De pronto, se nos puede hacer extraño que hay 3 tipos de relaciones bien específicas que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de transformarnos en un líder con sentido humano. Luego de eso, en la tercera parte, quiero que me acompañen a lo largo de una pequeña historia, que esta historia nos va a ejemplificar, y eso es lo que nosotros pretendemos, va a ejemplificar perfectamente lo que es el mundo de las relaciones. Con esto, nosotros vamos a dar cuenta lo importante que es tener en cuenta este tema del mundo de las relaciones para que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en los líderes que pretendemos ser. Y al final vendrá una conclusión y también la etapa de preguntas y respuestas. Bien, entonces, en el primer punto hablamos de líderes con sentido humano. Un líder, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de guiar. Un líder tiene claro el objetivo al cual debe llevar a las personas hacia un objetivo. Entonces, cuando el líder lleva a su grupo a un objetivo, en ese momento se procesa una serie de relaciones, el líder, tanto el líder con las personas que le van a ayudar a cumplir con ese objetivo y también las relaciones que existen entre las personas. Entonces, ese líder es el que tiene la visión y lleva hacia el objetivo. Ahora, ¿qué quiere decir con sentido humano? Cuando nosotros vemos la cantidad de información de lo que implica el liderazgo, podemos encontrar que existen muchos tipos de líder, ¿sí? Hay muchos tipos de liderazgo que nosotros podemos verlo a lo largo de toda la historia de la humanidad, podríamos decir. Pero nosotros nos hemos tratado de enfocar en ese líder con sentido humano. ¿Y qué implica ser líder con sentido humano? Es primero en poder establecer qué es ser humano. Y ser humano es un líder que no pierde o que más bien lucha por hacer suyos los valores. ¿Y cómo hace suyos esos valores? Que puede ser lealtad, puede ser templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos atributos, eso, lo bueno que puede tener una persona, eso le llamamos los valores. Y los antivalores, pues es lo contrario de los valores, que implica que el ser humano actúe de una manera negativa. Entonces, un líder con sentido humano busca su desarrollo como ser humano, en el sentido de que rescata los valores en sí, como les digo, puede ser la lealtad, puede ser la honestidad, puede ser la franqueza, la sinceridad, el amor, etcétera, etcétera, que son los valores. Y los antivalores, pues la envidia, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa persona que quiere transformarse en líder combate los antivalores, empieza a rescatar esos valores que le va a permitir relacionarse de mejor manera y tener un liderazgo con sentido humano. Y no va a pisotear
o no va a tratar mal a las personas que le están ayudando a cumplir un objetivo en específico, que puede ser un objetivo de índole laboral, un proyecto, de cualquier índole que ustedes se puedan imaginar. Bien, entonces eso es importante que nosotros digamos que nosotros queremos convertirnos en líderes humanos, ¿sí? Un líder con sentido humano. Bien, ahora entrando en materia con el tema del mundo de las relaciones, les había indicado inicialmente que tenemos tres tipos de relaciones bien definidas. Bien definidas. La primera relación es la relación que tenemos con nuestro cuerpo físico, con nuestra salud, ¿sí? El segundo tipo de relación que nosotros tenemos es la relación de índole exterior en todos los ámbitos sociales, ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Cualquier interacción que tengamos, digamos, con el mundo exterior, es el segundo tipo de relación que tenemos. Cuando reflexionamos en estos primeros dos tipos de relación, nos damos cuenta que es lo que nosotros comúnmente hacemos. Es decir, le damos en cierta manera importancia o es fácil de identificar este tipo de relaciones que tenemos. Repito, con nuestro cuerpo físico y también la relación con nuestros semejantes, podríamos decir. Ahora, hay un tercer tipo de relación que por lo general no nos fijamos, no nos damos cuenta y lo más importante, nadie nos ha hablado de este tercer tipo de relación, que es la relación más importante que nosotros debemos tomar en cuenta para que las otras dos tipos de relaciones funcionen de manera armoniosa. Este tercer tipo de relación es la relación con uno mismo. Ahora, ¿qué implica la relación con uno mismo? La relación con uno mismo implica que nosotros nos transformemos en esos líderes con sentido humano. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo busco, lucho, ¿ya?, por conquistar esos valores, primero lo que logro es estar en paz conmigo mismo. Tener mejores formas de pensar, mejores formas de sentir y, por resultado, tener mejores formas de actuar, como les menciono, en las dos primeras relaciones que acabamos de ver, que es con el cuerpo físico y la relación con la sociedad, con nuestros semejantes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para relacionarnos bien con nosotros mismos? Pues todo eso es lo que, esas técnicas, ¿no es cierto?, es lo que nosotros estamos tratando de comunicarles a todos y cada uno de ustedes a través de este taller. ¿Cómo yo puedo rescatar esos valores para poderme primero relacionar bien conmigo mismo y así yo poder ser un líder ejemplo y poderme relacionar mejor con las demás personas? Eso es importantísimo. Entonces lo que tratamos de hacer es eso en este taller. De antemano, en las dos primeras conferencias, habla de este tema de cómo empezar a rescatar. Ya nos dieron ciertas técnicas, por ejemplo, la respiración. Cuando, por ejemplo, tenemos un altercado con una persona, la respiración es muy importante, que ya lo tomaron en cuenta, que ya nos dijeron en una pasada conferencia. Cuando nosotros tenemos algún altercado con algún tipo de roce con una persona, el saber escuchar es muy importante. Y eso lo vimos en la segunda. Entonces ustedes pueden ver, vamos poco a poco viendo, analizando cómo podemos nosotros como líderes, perdón, ser esos líderes con sentido humano. ¿Cómo puedo yo rescatar los valores? Y como les decía, eso no se puede topar en una, dos o tres conferencias, sino que eso lo vamos a ir topando a lo largo de este taller. Y para las personas que estén más interesadas en este tema, lo podemos ver
en, ese ciclo de conferencias que vamos a hacer a futuro para profundizar en todos estos temas. Hoy por hoy lo que me interesa es que todos y cada uno de nosotros reflexionemos qué tan importante es primero relacionarse bien con uno mismo, en el sentido de que el objetivo de eso es rescatar esos valores. ¿Por qué? Si ponemos un ejemplo, lo que estábamos hablando, si yo tengo, si yo tengo que comunicarme con una persona, cualquiera que sea, en cualquier ámbito de la vida, si yo me quiero comunicar con esa persona, todo lo que yo sea en mi parte psicológica, en mi parte, podríamos decir, interior, lo que yo tengo en mis pensamientos, en mis sentimientos, eso va a dictar cómo yo me voy a relacionar con esa persona. Entonces, si una persona viene y me reclama algo, ¿sí? O viene desaforada, altanera, etc. Si yo, en mi interior, también soy desaforado, soy iracundo, soy impaciente, no va a haber esa adecuada comunicación. Es decir, yo tapo, sello el saber escuchar. Y más bien, yo voy a reaccionar de esa manera altanera, de esa manera grosera hacia la otra persona. Pero, si yo me empiezo a relacionar bien conmigo mismo, es decir, empiezo a rescatar mis valores y me aparto de mis antivalores, voy a ir mejorando como persona en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y, por resultado, en mi manera de actuar. Entonces, mi actuar va a ser diferente. Mi tipo de liderazgo va a ser diferente. Y con eso yo puedo tratar de mejor manera a las personas con las que me estoy relacionando y así puedo llegar al objetivo que me planteé sin pisotear a nadie, sin ser agresivo, sino de la mano de todos y cada uno de los miembros que conforman el equipo. ¿Sí? Y tú vas formando, vas siendo más humano con las personas y te vas dando cuenta que no necesitas de pisotear, de agredir de ninguna manera a las personas que están a tu alrededor. Muchas veces uno puede pensar que el equipo de trabajo es el que de pronto trunca un objetivo en sí, pero depende muchísimo del líder cómo manejar ese tipo de situaciones, porque no hay duda de que cada uno de nosotros tenemos nuestros valores y nuestros antivalores. Entonces el líder debe aprender a manejar esos valores y esos antivalores de su equipo de trabajo de una manera sabia, pero eso no podría realizarlo si el líder no se relaciona bien consigo mismo. No puede ser un ejemplo de serenidad, de paciencia ante su equipo de trabajo si él o ella no está haciendo un trabajo para volverse ese líder con sentido humano. ¿Sí? Ahora bien, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la relación conmigo mismo, ¿cierto? Y cómo esa relación conmigo mismo me permite relacionarme mejor con las demás personas miembros de mi equipo de trabajo. ¿Sí? Ahora quisiera un poquito, no profundizar, por supuesto, en el primer tipo de relación, que es el cuerpo físico, de la salud. Imagínense ustedes que están liderando un equipo de trabajo, quieren ir a un objetivo, quieren conseguir un objetivo, sea cual fuera este. ¿Sí? Si tú como líder no cuidas tu cuerpo físico, ¿ya? Es decir, no tienes una buena salud, tú no vas a poder darle el 100% para poder ser ese líder que empuje al resto a conseguir el objetivo. Entonces es importante que como líder también cuides la parte física. ¿Sí? Digamos, la alimentación, el ejercicio. Miren, por ejemplo, si a una persona que quiere ser un líder le gusta, por ejemplo, el alcohol, el vicio del alcohol, esa persona, por más conocimiento que tenga sobre algo,
Si es una persona alcohólica, se le va a dificultar el poder guiar a las otras personas, porque siempre va a estar pensando en el vicio. Va a afectar su parte física. De pronto, el hígado se le empieza a dañar y tiene que estar con medicamentos y todo eso. Y eso le va a traer a él o a ella los problemas en su parte física, que no va a tener ese ánimo para poder impulsar a todo su equipo de trabajo. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo el colesterol por las nubes, los triglicéridos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, eso se puede tratar, es verdad que se puede tratar, pero no es lo mismo que tú estés bien físicamente a que estés medicándote para estar bien. Si tú como líder tienes un objetivo al cual debes llevar a todas las personas y te enfermas y vas al hospital, ¿cómo podrías hacer para guiar ese equipo? Entonces es importante de que nosotros también tomemos en cuenta eso. No voy a profundizar en el tema porque es un tema bastante extenso. Hay otras personas que de pronto tienen más expertise en el tema de la nutrición, etcétera. Pero es importante que nosotros como líderes tomemos en cuenta esto, ¿ya? El tema de la salud que nosotros debemos tener para, para poder llevar un equipo de trabajo hacia un objetivo. Muy bien, entonces, hemos visto el primer tipo de relación, ¿no es cierto?, que es con el cuerpo físico. El segundo tipo de relación que tenemos, que es con el mundo exterior, ¿sí? Y el tercer tipo de relación es la buena relación consigo mismo, ¿sí? Entonces, decíamos que el tercer tipo de relación es la que menos uno le toma en cuenta, ¿sí? Y para tomar en cuenta ese tipo de relación, primero debemos tomar en cuenta de que nosotros a cada momento estamos reaccionando en nuestra parte mental, en nuestra parte emocional, en nuestra parte actitudinal de diferentes maneras. Pero lo que está provocando esa reacción muchas veces pueden ser los antivalores. Vamos a dejar un poco al lado los valores porque lo que nos interesa no es ensalzar los valores, sino más bien cómo yo puedo mejorar como líder para poder lograr que mi equipo de trabajo vaya a ser un objetivo. Y para eso es necesario que yo vea qué es lo que yo estoy haciendo mal en mi forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, para eso es muy importante que nosotros estemos siempre, siempre, siempre atentos. Lo que se llama la filosofía de la momentaneidad. El aquí y el ahora. Temas que ya tratamos en las otras dos conferencias de este taller. Hay que estar aquí presente. El aquí y el ahora. Por ejemplo, si nosotros estamos en este momento, en esa conferencia, debemos estar muy atentos a qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Estar en el aquí y en el ahora. Por eso es importante la respiración. Cuando uno respira, ayuda a enfocar la atención. Entonces, un líder que quiere tener un liderazgo con sentido humano, primero debe hacer un diagnóstico de cómo es él o cómo es ella. Y para eso es necesario que analizar nuestra manera de pensar, sentir y actuar en las interrelaciones que tenemos. Y para eso hay que estar atento, vivir el momento. Cómo me estoy comportando en los diferentes momentos de mi vida? ¿Cómo estoy reaccionando? A veces solo reacciono en mi parte mental. No lo digo a través de la boca ni a través de la parte actitudinal. Muchas veces solo reacciono en mi parte emocional.
De pronto pasa alguien por ahí y ya siento un cierto rechazo. O cuando tú eres un líder, a veces vienen personas a exponerte algo y a veces tú, en tu interior, puedes tener algún resentimiento, puedes tener algún conflicto emocional con esa persona. Pues cuando viene tú ya sientes un rechazo. Entonces eso hay que observar, porque ojo, si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, no vamos a poder cambiar la forma en la que nos relacionamos con las otras personas. Eso es importantísimo para el líder. ¿Quiere ser un líder con sentido humano? Ver estos aspectos de su comportamiento, de su conducta, cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. ¿Sí? Y para eso, si no me equivoco, en la clase pasada vimos la clave de sol, que es una clave que te permite estar aquí. ¿No? Vimos también el tema de la respiración. Entonces ya sabemos que nosotros combinamos la respiración con la clave de sol para estar presentes aquí. ¿Y con qué objetivo hacemos eso? Para poder observar nuestro comportamiento en relación a cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida. Con eso yo logro autodescubrir. Y cuando me autodescubro es lo mismo que decir me estoy haciendo un autodiagnóstico. Y si me hago ese autodiagnóstico, puedo llegar a saber a dónde puedo yo atacar en mi comportamiento. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para relacionarme bien con las demás personas? Entonces, este tercer tipo de relación, que es conmigo mismo, que me permite cambiar como persona, me va a permitir mejorar como un líder para lograr un liderazgo con sentido humano. Ahora bien, con esto ya sabemos bien cuáles son mis tres tipos de relación. Ahora vamos a introducirnos en la tercera parte de esta conferencia, que es compartirles una historia para que ustedes eh, puedan ver cómo es este tema, el tipo de mundo de la relación. Y para que empecemos esta historia, quiero que cada uno de ustedes imagine, ¿no es cierto?, a un niño, a un niño, a la niñez. Nos retomemos a la niñez. Y digamos que puede ser cualquiera de nosotros el que es ese niño. Ese niño tiene sus padres, ¿ya? Que son su núcleo familiar. Lo primero, digamos, antes de empezar a ir a la guardería, al, al jardín, a la escuela, etc. Bueno, hoy tiene otras denominaciones, pero más o menos ustedes me entienden lo que les quiero mencionar. Entonces, lo primero que el niño tiene en el primer contacto que tiene es con ese núcleo familiar que es la mamá y el papá. Y ahí empieza una relación. Por lo tanto, muchas veces nosotros decimos que la generación del futuro, ¿ya?, que para que las cosas cambien, debemos trabajar en las generaciones que hoy están para que el futuro sea mejor. Eso se dice mucho. Pero yo le agrego un poco más. Estoy de acuerdo en eso, pero yo le agrego un poco más. Esas nuevas generaciones, primero, ¿con quién se relacionan? Con sus padres, con su núcleo familiar. Y les hago una reflexión. Si el padre, la madre o el núcleo familiar que rodea a ese niño o a esa niña no luchan por tener, primero, una relación correcta consigo mismo, en el sentido de que, como les decía, de rescatar esos valores, ¿no es cierto? Si ese padre o esa madre no hace eso, ¿cómo puede educar correctamente al niño o a la niña que está viniendo como nueva generación?
Entonces, la reflexión que hacemos es que para que tengamos un futuro mejor, nosotros somos los primeros, los llamados en cambiar, para ser un ejemplo de las nuevas generaciones. Por eso a veces las nuevas generaciones no respetan a sus mayores, porque esos mayores que nosotros decimos no han hecho nada por cambiar, por ser un ejemplo, por ser esos líderes sabios para su familia. Y para tener esa sabiduría, debemos nosotros cambiar, porque si no cambiamos, ¿qué valor espiritual, qué valor moral vamos a tener para poder decirle a una persona, esto está incorrecto o esto está correcto? Primer punto, ahí está la primera relación que tiene. Por eso, las criaturas que llegan a este mundo, en los primeros 7 años es muy importante porque iban formando su personalidad. Entonces, en esos primeros 7 años, el niño y la niña es, pero como una esponja. Como una esponja. Entonces, volviendo a la historia. Digamos que ese niño o esa niña, ¿sí?, tiene unos padres que son iracundos, unos padres que son impacientes, que son intolerantes, que no les interesa desarrollar esos atributos que llamamos los valores. Ese niño, esa niña van a absorber todo eso. Va a absorber. Eso, sumado a la propia identidad que tiene ese niño y esa niña, la conferencia número 1, la propia identidad que tiene, todo eso sumado va formando al nuevo ciudadano, a la nueva ciudadana que se va a incorporar. Pero como ese niño, esa niña ha absorbido toda esa parte negativa, ¿qué podríamos esperar cuando sea un hombre o una mujer bien formada? ¿Cómo se va a comportar en la sociedad? Entonces, el llamado es que debemos nosotros cambiar para tener una esperanza futura. Si no cambiamos eso, es muy difícil que se acaben las guerras. Porque miren, una guerra es un conflicto, pero en grande. Y ahora les pregunto, nosotros no hemos tenido un conflicto con alguien en algún momento, por más pequeño que sea. Y los conflictos se dan porque en nuestro interior cargamos los antivalores. Porque si nosotros tuviéramos los valores, no hubiera conflicto entre los seres humanos. Entonces la guerra es un reflejo de la sociedad. Porque una guerra es un conflicto grande y nosotros como individuos también tenemos conflictos. Entonces, esa parte de los antivalores está presente en todo el mundo. Pero nosotros, como líderes, nosotros como personas que queremos ser líderes con sentido humano, podemos dar la pauta, los primeros pasos para cambiar nosotros mismos. Y así, al cambiar nosotros mismos, ya ponemos nuestro grano de arena para que cambie el mundo. Entonces, en esta historia que les comento, este niño, esta niña, viene cargando todo eso. Ahora va y se relaciona, ¿no es cierto?, con sus compañeros de escuela, luego con los compañeros del colegio, luego con los compañeros de la universidad. Pero ese niño y esa niña tienen esa influencia de los antivalores. Ahora, no es el único o no es la única, porque las otras personas con las que se relacionan también, ¿no es cierto?, tienen sus antivalores y también tienen sus valores. Entonces,
Si yo me relaciono con alguien, él o ella tiene sus antivalores y yo tengo mis antivalores, ahí va cuando vamos a chocar. Si una persona viene desaforada y empieza a, a desequilibrarse, y tú también te desequilibras, te llenas de ira, no puede haber una buena comunicación. Lo que decíamos de saber escuchar. Y si no hay una buena comunicación, no se puede solucionar los conflictos. Pero si en ese ejemplo tú llenas las condiciones o estás luchando por ser paciente, por ser tolerante, ¿cierto? Entonces, cuando pasan esas situaciones, tú llegas ya a esa situación ya fortalecido, preparado para afrontar esa situación. Pero si tú como líder no haces nada por rescatar los valores, cuando se te presenta un conflicto, no vas a estar preparado para afrontarlo correctamente. Y van a salir los antivalores a actuar. Y se complica la situación. Entonces, eso es lo que sucede en la relación. Que cuando tú no empiezas, en vez de apuntar así, es decir, cuando tú no haces nada por rescatar los valores, muy poco puedes hacer para poco a poco ir desarrollando una mejor relación con las demás personas. Y eso hace que haya conflictos de toda índole en esta humanidad. Entonces, volviendo a la historia de ese niño, esa niña que ahora ya es un adulto, pues viene cargando con todo eso. Por eso en el psicoanálisis suele muchas veces llevarte hasta la infancia, porque en los primeros 7 años es crucial para el niño y la niña. Ahí prácticamente queda totalmente formada la personalidad, es decir, lo que se ha aprendido. De ahí para adelante, el niño y la niña lo que hacen es fortalecerla, pero las bases fundamentales están en esa parte de la niñez. Como les decía, por eso en el psicoanálisis van a la parte de la niñez, cómo nos hemos relacionado con nuestros padres, principalmente. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos aquellos que nos relacionamos con esas nuevas generaciones. Nosotros debemos ser luz para esas nuevas generaciones. Ser esas personas sabias que les guíen en esta nueva aventura que tienen esas criaturas. Pero como les decía anteriormente, ¿cómo podemos nosotros ser esos líderes sabios si es que nosotros no hacemos una transformación en el sentido de rescatar los valores, la honestidad, la sinceridad, la verdad, el valor, el amor, la comprensión, la ternura, y unos valores tan importantes como la paciencia y la tolerancia en las relaciones humanas. Uno no puede decir a un niño, oye, el alcohol, el cigarrillo es malo, y ellos me ven a mí fumando o tomando. Y luego después, cuando nuestros niños son grandes, uno dice, ay, le gusta tomar, le gusta fumar. Pero tú cuando lo tuviste así de chiquito, tú hacías lo mismo. Pues, ¿con qué calidad moral espiritual vas a guiar? Es así como las nuevas generaciones están como están. En este ejemplo que les digo. Entonces, ese niño, esa niña, ya se está relacionando en la escuela, en el colegio, en la universidad, ya las relaciones empiezan de manera inadecuada. Ahora, ese niño o esa niña ingresan al mundo laboral
y por sus capacidades pueden llegar a tener eh, cargos que dirigen personas, o pueden tener, ¿no es cierto?, su propio negocio que obviamente quiere dirigir personas. La reflexión que les he dado en este momento es la siguiente. Con todo ese lastre de los antivalores que va trayendo, imagínense la calidad de relaciones que va a tener esa persona con los miembros de su equipo. Igualmente, los miembros del equipo pueden tener la misma situación, que nunca trabajaron por separarse de los antivalores y más bien los antivalores se han ido fortaleciendo. Entonces ahí viene lo que les decía, el conflicto entre los unos y los otros. Todo esto que les menciono, inclusive, forman sistemas económicos. Realidad es de no creer, pero la forma en la que nosotros somos interiormente forman sistemas económicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la forma en la que yo soy, ¿ya? Es como yo voy a actuar, indiscutiblemente. Entonces, si yo tengo los antivalores, ciertos antivalores, por ley de atracción, voy a relacionarme con personas igual a mí. Y eso va formando un grupo. Entonces, entre ese grupo, para convivir, van generando reglas, van generando sistemas para poderse relacionar. Pero si esas personas tienen antivalores, imagínense la calidad del sistema que están generando, cómo se va a producir. Por eso, el capital salvaje que se llama, que no le importa nada más que el mismo capital y el ser humano no les interesa nada. La explotación del humano por el capital. ¿Cuántas atrocidades que se están causando y que se han causado y que se causarán a la humanidad en nombre de otras cosas que se le han hecho más grandes que la misma humanidad de las personas? ¿Y de dónde viene eso? De las personas que lo construyen. ¿Y quiénes construyen eso? Los individuos. Los individuos. Pero como esos individuos tienen los antivalores más fortalecidos que los valores, pues ahí vienen los sistemas viciados, podríamos decir, que no aportan en el desarrollo adecuado del humano. Entonces, ese niño, esa niña que estamos narrando en este momento, ya tiene roces que ya en ese momento, como les decía en el ejemplo, están teniendo ese cargo jerárquico, tienen una empresa que se está relacionando con las otras personas. Y como hay esos roces por el tema de los antivalores que se tienen en su interior, eso hace que la vida, tanto de las personas que están bajo el cargo de este niño, esta niña que ha crecido, como el mismo niño y la misma niña, sufren. Hay sufrimiento, hay dolor. Pero el objetivo de nosotros como seres humanos no es ser felices. Pienso que cada uno de nosotros queremos ser felices en nuestras vidas. Que exista prosperidad, abundancia, que exista una relación adecuada, que no exista conflicto. De alguna manera en el corazón les digo, queridos amigos, personas que nos están viendo en este momento, que eso no es posible si es que cada uno de nosotros no hace un cambio, no lucha por cambiar.
Y esta lucha por el cambio de transformarnos en personas que seamos líderes con sentido humano es una lucha permanente. No es que hoy lo hago y mañana no lo hago. Es permanente porque siempre nos estamos relacionando con en las distintas fases de la sociedad y no podemos huir de nosotros mismos. Entonces, eso nos da un marco de que nosotros debemos siempre estar trabajando por nuestra meta. Ahora, fíjense usted, ya vimos la parte negativa, ¿correcto? Ahora vamos a la parte positiva, rápidamente. Volvamos, retrocedamos a ese niño, a esa niña, otra vez de su niñez. Si el núcleo familiar, el papá y la mamá principalmente, son personas que están trabajando, que quieren rescatar ese valor, esos valores, la ética, etcétera, etcétera, que vamos a hablar. Si quieren rescatar, están luchando por rescatar, eso le van a transmitir al niño, a la niña. Entonces, la educación que primero va recibiendo en la familia, le va a nutrir adecuadamente a ese niño, a esa niña. Cuando ya se va a relacionar en la escuela, en el colegio, en la universidad, eso le va a permitir a ese niño, a esa niña, relacionarse mejor con otra persona. Va a ser un, un actor, un actor importante en el cambio. Porque uno dice, bueno, tenemos que cambiar el mundo, los sistemas. Y uno dice, bueno, ¿y quién va a cambiar eso? Y una vez queda viendo del uno al otro, al otro, al otro. Para cambiar los sistemas, primero tiene que comprometerse uno a cambiar. Y la mejor forma de cambiar los sistemas es cambiando uno mismo. Porque si tú empiezas a cambiar, y digamos que otra persona no quiere cambiar y se relaciona contigo, digamos que tú estás acrecentando más y más los valores, ¿ya? Estás acrecentando los valores. Y viene otra persona que no le interesa acrecentar los valores, sino viene más con los antivalores. Entonces viene y dice, no, pero fíjate que por aquí, que por acá, asado y cocinado. Pero como tú estás cultivando los valores, entonces empiezas a hacerte paciente, empiezas a hacerte tolerante, empiezas a hacerte comprensivo. Ya no vas a reaccionar ante esa situación con los antivalores, sino con los valores. Entonces tú vas a tener como consecuencia de eso más serenidad, más tranquilidad, y eso puedes transmitir a la otra persona. Porque esa persona que viene así desaforada, lo que más necesita es tranquilidad, serenidad, serenarse. Pero no se podría serenar si uno empieza a reaccionar de la misma manera. Entonces tiene que esa persona serenarse, tranquilizarse. Y así puede transmitir esa serenidad, esa paciencia. Y así va a reaccionar, así va a responder ante esa situación. Pues ahí las cosas ya van mejorando. Pero ¿de quién dependió? No de la otra persona, no del líder. Del líder dependió que se mejorara esa relación en ese momento. Entonces ese niño, esa niña que va creciendo, ya va mejorando la relación y va siendo un ejemplo, ¿cierto? Y si ese niño y esa niña tienen hijos, hijas, pues les va a transmitir adecuadamente, ¿cierto? Lo que aprendió, lo que rescató a lo largo de su vida va a poderlo transmitir a su hijo y a su hija, o a su sobrino, o a lo que ustedes crean conveniente. Y así es como se va mejorando las futuras generaciones, a partir de uno mismo. Bien, estamos en el tiempo. Vamos a pasar a la parte de la conclusión. Y en realidad, de verdad, la conclusión no la debo dar yo, en realidad, sino que cada uno de ustedes debe concluir
debe tener sus conclusiones al respecto. Porque no es nuestra intención, ¿no es cierto?, generar dogmas o generar, esto es así, así, pues nada. Nosotros somos unos comunicadores de un conocimiento. Y lo importante de esto es que ustedes tomen ese conocimiento y lo hagan propio por medio de la práctica. Lo hagan propio para que ustedes experimenten y por sí mismos tengan las conclusiones al respecto. De tal manera que los invito a que ustedes y yo también reflexionemos sobre lo que hemos hablado el día de hoy y tengamos nuestras conclusiones de cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante, relacionándonos en los aspectos que habíamos hablado. Y no mañana, sino hoy, en este momento. ¿Cómo voy? ¿Cuál es la decisión que yo tomo para poder cambiar y poderme relacionarme con las demás personas? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir este conocimiento con todos ustedes. Ahora vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas. Hasta aquí hemos hecho 45 minutos, ¿sí? Hemos dejado unos 15 minutos para que ustedes hagan sus preguntas, para nosotros poderles responder. Le hemos dejado este gran espacio de preguntas y respuestas porque nos interesa también que ustedes nos hagan esas preguntas. Por favor, en mi caso, no escatimen las preguntas. Hagan las preguntas. Cualquier pregunta del índole que sea, siempre y cuando, obviamente, tenga relación con el tema del día de hoy.